Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Macario? Buenas tardes. Hace poco hablábamos nosotros de los problemas que tiene el sistema de pensiones con los trabajadores que ganan muy poco y que reciben poca pensión, y más los nuevos que ni siquiera alcancen pensiones decorosas. Sin embargo, hay un problema más grave en esto de la cuestión de la edad ya avanzada. Soy el caso de los señores que ya cumplen 60 o más años y que no tienen trabajo, que no acumularon antigüedad en ninguna parte, que no pertenecieron a ningún sistema de seguridad social y que ahora están desamparados y ya en la vejez. Así es, o que pudieron haberla tenido, pero como quizá los liquidaron antes y ya, como tú dices, no llegaron a la edad ni al tiempo que se requería en la ley, pues están totalmente descobijados. Así que sobre este tema queremos hablar hoy. Fuimos a preguntar qué va a pasar con estas personas, cómo se ve este panorama, porque además pues es un hecho que la población va envejeciendo cada vez más y que todos vamos a llegar a esa edad. Así que bueno, vamos a ver las respuestas que nos llegan. El Seguro Social, lo escuchamos casi diario, sufre su economía permanentemente, está en crisis, está en grave riesgo de desaparecer, de quebrar, etcétera. Y uno de los renglones más importantes por los que está quebrando el Seguro Social son las jubilaciones y pensiones. Se necesita una política pública seria en materia de seguridad social para estas personas que sin estar en ninguno de los renglones productivos del país, ni en ninguna de las instituciones de seguridad, van a llegar a la edad en que tengan enfermedades graves e incapacidades permanentes para trabajar y que van a ser una verdadera pena para nuestro país y una lacra a nuestra economía. Debe propugnarse por una legislación de seguridad social para las gentes que no trabajan en ninguna y que no tienen seguridad social pública. Desde luego hay programas de incentivos a las beneficencias privadas y a las instituciones de beneficencia privada, que están también teniendo un buen auge en el país. Pero repito, no hay una política seria pública en materia de personas de edad avanzada, de incapacitados que no estén en los regímenes de seguridad social institucionales como el seguro o el ISSSTE. Normalmente el esquema de las pensiones aquí y en China, en todos lados, está diseñado para que las generaciones siguientes son las que tengan que pagar las pensiones de las generaciones más adultas. Son estudios actuariales que hacen en todos los países. En cambio, aquí en América Latina y en México concretamente, si tenemos ese aliciente de no cobrar por otros servicios, tampoco estamos creando esos fondos para que los sistemas de pensiones puedan caminar en el futuro. Puedo garantizar y decir que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el ISSSTE son instituciones que sus finanzas están quebradas por el costo justamente de las pensiones. Ahora súmele que tiene que pagar pensiones y además dar atención a un gran número de mexicanos. No tiene manera de hacerse de recursos. Si usted se da cuenta, llega un momento de estancamiento en el número de afiliados del Seguro Social. Ya no crece más, aunque crezca el empleo. Entonces no está creciendo, entonces uno dice, bueno, ¿a qué se debe esto? Pues se debe a la economía informal. Entonces no hay con qué se alimente para pagar los fondos de pensiones, solamente que se incremente la cuota, ¿verdad? ¿Quién paga la cuota? Pues los patrones. Hay un tema sobre la reforma laboral, que lo que se está pretendiendo con los actuales trabajadores es que no genera antigüedad y que en su momento no tengan derecho a ninguna prestación de esta que acabas de mencionar. Significa pues a que la reforma laboral no te va a permitir generar antigüedad y menos te va a permitir que en algún momento te jubiles. En consecuencia, no vas a tener ningún derecho ya cuando seas adulto mayor, no cuando seamos adultos mayores. Por supuesto que el gobierno federal está atendiendo junto con el PRI. Hoy anda de simulador, pero nos queda claro, el PRI y Acción Nacional están impulsando esta reforma laboral que va a permitir a no comprometerse con ningún sector de la población. Si la clase trabajadora en este momento tiene condiciones y hace producir y las empresas se ponen en niveles importantes con respecto al éxito de las respectivas empresas, en consecuencia al rato tienes que redituar un tema de que esas ganancias también tenga participación la ciudadanía, la clase trabajadora. Lo que están haciendo tanto Acción Nacional como el PRI es que la clase trabajadora, pues sea eso, clase trabajadora, y el empresario, las personas que tienen condiciones, sobre todo transnacionales, sean gente que tenga
su compromiso se termine a partir de que la gente cumpla. Estamos hablando de más de 40 millones de mexicanos que no tienen acceso a la seguridad social. Entre ellos están los comerciantes informales, los trabajadores agrícolas, ¿no? Las trabajadoras domésticas y bueno, pues gente que ejerce un trabajo como los limpiaparabrisas, los que trabajan en los cruceros, los boleros, etcétera. Creo que un país que respete los derechos de los trabajadores debe de abrir una seguridad social universal. Para todo aquel que ejerce un trabajo, el albañil, todo el mundo, debe estar obligatoriamente inscrito en la seguridad social. Habiendo tanta gente sin acceso a la salud, a los derechos que tiene la seguridad social de una pensión, pues va a generar un conflicto social de grandes dimensiones, como el que está pasando en España, por ejemplo. El fondo de la seguridad social va pegada con el empleo. Ahora, no puede un gobierno impulsar una seguridad social universal si no tiene políticas de empleo. Es decir, hay que cambiar el modelo económico. De la falta de pensión y de la desprotección en que se encontrarán todos los grandes, las personas adultas, es un problema serio en todo el país, pero en el estado mucho más, porque aquí en estos momentos ya hay más de 1 millón de personas adultas mayores, y de estas solamente un ínfimo porcentaje tiene seguridad social, el resto pues está atenido a la familia, quizás en estos momentos a lo del seguro popular, pero de cualquier manera no reciben ingresos por el lado de la atención de la salud. A lo mejor en ese aspecto quizás la libren un poco, pero en cuanto a los ingresos, es muy difícil la situación. La verdad es que sí, porque además hay que recordar que las personas de la tercera edad lamentablemente ya no se les da empleo. La mayoría de los empleadores están fijando ciertos límites de edad en los cuales ellos ya no entran. Entonces la situación es muy injusta para ellos, porque trabajan, dan sus mejores años de vida y cuando llegan a la vejez, pues muchas veces se encuentran solos y desprotegidos. Y esto afecta mucho más a los que no lograron acumular algún patrimonio más o menos considerable que les permita sortear los últimos años de la vida en condiciones decorosas, y esto es numeroso en el caso del Estado de México. Entonces la situación sí es grave, porque también incluye a la gente del campo, a los campesinos, que ahora producen muy poco y las cosechas pues muchas veces se pierden, ¿no? Ya cuando llega esa edad pues es peligroso. Sí, no existe una política de seguridad social realmente que pueda apoyar. Y bueno, vemos también que pues las dependencias que son abiertas a la población, donde podría supuestamente irse a atender todos aquellos que no son derechohabientes, son totalmente insuficientes, no tienen capacidad para pues abarcar a toda la población abierta que requiere atención médica. Muchas de esas personas trabajaron y, como tú dices, no lograron acumular ni las semanas ni la edad para jubilarse con una pensión, pero también la mayoría nunca trabajó con un patrón, así nunca recibió un salario, consecuentemente no estuvo inscrito en ningún sistema de seguridad social, pero a todos les llega por igual. Es decir, ya en estos momentos no importa si trabajaron o no trabajaron, el problema es que ya están grandes y que no tienen seguridad social, que no tienen ingresos por pensiones y ni van a poder tenerlo ya por la edad, ni van a volver a trabajar para, por ejemplo, lograr antigüedad. Así es, pero bueno, también sale a relucir la injusticia y los incumplimientos a la ley, como tú mencionas. El hecho de que hayan estado trabajando, pero que no hayan recibido todo los beneficios que se deben otorgar por la ley, estos a la larga pues genera que estas personas no tengan seguridad, que no tengan pensiones, que no tengan todo lo que se establece, y aún así con los que tenemos que no es la totalidad de la población, ya los sistemas de pensiones están prácticamente quebrados. Y hay dos cosas. Una, que los que trabajan en la economía informal definitivamente no tienen acceso al sistema de seguridad social, pero también los que trabajan aún en la economía formal, en la economía legalizada, muchos no están inscritos en el sistema de seguridad social. Los patrones evaden esta responsabilidad y las autoridades lo permiten. Eso por una parte. Por la otra, las nuevas condiciones jurídicas del mercado laboral ahora permiten que una persona siga trabajando toda la vida y no tenga antigüedad y tampoco derecho a una jubilación. Así es, y ya vimos, existen muchas empresas, existen, por ejemplo, muchas instituciones privadas también, que sí, si bien contratan maestros a los que les pueden otorgar un buen salario, estos no generan ahí, pues no van a recibir las prestaciones más bien que ofrece la ley,
porque los van contratando por contratos de honorarios, entonces estos se van renovando cada mes, cada semestre o cada año, pero no hay ninguna antigüedad, y ahí, bueno, pues evidentemente que estas personas sí pueden tener un trabajo decoroso, pero a la larga es como si, como tú dices, como si no hubieran trabajado porque pues no generaron ninguna antigüedad y no tienen ningún beneficio. Es decir, son dos cosas difíciles. Ahora el mercado del trabajo pues está muy restringido, difícilmente le va a dar oportunidad de empleo a todos los que necesitan trabajo, y menos con el régimen de seguridad social. Consecuentemente, la gente que se va envejeciendo sin tener esta protección, pues es un problema grave para el cual no se le ven ni siquiera planes, proyectos para auxiliarlos y apoyarlos, pero con ingreso, no solamente con la pura atención del Seguro Popular. Sí, y además el panorama para las personas de la tercera edad finalmente es muy difícil, porque hay varios estudios, por ejemplo aquí de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde se señala que de acuerdo con investigaciones que se han hecho, las personas pues muchas veces son vistas por sus familiares, ya que no trabajan, como alguien no productivo, como una carga para la familia, e incluso corren el riesgo cada vez más de ser maltratados, a pesar de que siempre hay como un trueque, es decir, ellos prestan una ayuda por la familia que lo esté pues apoyando, manteniendo y demás. Entonces es necesario de verdad que exista alguna política de apoyo, y nosotros no solamente nos referimos a dar dinero, tendría que haber algo que los ayudara a ellos a desarrollarse, a generar alguna actividad que les genere algún ingreso también. Sí, que se aprovechara su experiencia, porque muchos saben trabajar, pero no pueden nunca entrar en ocupación porque ya son grandes, nadie nos quiere contratar. Pero el problema también está en que aún los que están con pensiones, muchos los que tienen pensiones bajas, pues tienen problema. Mucho más tienen los que no tienen ni un solo 5 de pensión. Así es, porque bueno, trabajaron, pudieron haber tenido un salario bastante decoroso, pero ya que se jubilan, las pensiones, los apoyos que se les entregan son bajísimos y no les alcanza. Y además ha cambiado mucho también en la posición de la propia familia, así de la solidaridad, del apoyo, el respaldo de antes a los viejos, ya no existe, se ha perdido mucho. Así es, eso es muy lamentable, precisamente lo que mencionábamos, que cada vez pueden ser más maltratados, que la familia muchas veces no retribuye el esfuerzo y el apoyo que estas personas dieron cuando eran padres y cuando estuvieron también cuidando y ofreciendo educación, dinero y demás a sus hijos. Sí, es una situación muy delicada y que ya se está viviendo y cada día se va a vivir en mayor medida, porque como tú dices, la población está envejeciendo a pasos agigantados, cada día un porcentaje mayor se incorpora a la edad adulta. Así es, y esto significa que es un enorme reto, tanto para cada uno de nosotros como para las autoridades, que también ya tendrían que estar previendo y tratando de hacer algo, pero la verdad es que pues no se nota ninguna actividad, ¿no?, al respecto. En fin, vamos a un corte y regresamos.